comunión con Dios. Yo tengo 3 versículos y tenga su Biblia ahí bien afilada porque vamos a ver un montón de versículos. A través de la palabra de Dios. Juan 17:17. Sería bueno que anotara por ahí los versículos y después los revise en su casa. Si veo que el tiempo avanza mucho y que ya llevo 3 horas, bueno, los voy a leer nada más yo. Juan 17:17. Entonces estamos hablando cómo, primero esta es la introducción, cómo podemos tener una relación con Dios o cómo se tiene una relación genuina con Dios. Y esto debería de ir implícito también en las congregaciones cristianas. Estamos hablando desde el contexto de las iglesias cristianas. Juan 17:17, estaba Jesús orando por sus discípulos, ¿sí? Y estaba diciendo el Señor Jesús: Padre, ya ha llegado la hora para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero en otras palabras, Jesús estaba diciendo: Señor, ya llegó la hora. Y ahora Él estaba orando por sus discípulos al Padre, y en el 17:17 le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Diga conmigo: tu palabra es verdad. Cualquier otra cosa que se enseñe al pueblo de Dios fuera de este libro de libros, la misma palabra que tiene el aliento y la vida de Dios, debe rechazarse. ¿Para qué queremos más, hermano? ¿Para qué queremos hablar de filosofías humanas, de psicología, de metafísica, de hinduismo desde los púlpitos cristianos? Y usted dice: hermano, ¿pasa eso? ¡Oh! Está lleno de eso, hermano. Basta con poner los canales cristianos y los ves, oyes lo que están hablando y dices: parece que está hablando un budista, un metafísico, un psicólogo. Pero Pablo dijo: cualquiera que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, nada sabe y delira acerca de cosas que no sabe. Así que yo me conformo con la palabra. Y Jesús les dijo al Padre cuando estaba orando por sus discípulos: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué no dijo: Señor, va a venir un hombre que se va a llamar Sigmund Freud y va a traer la psicología? Señor, dales ahí la sabiduría para que le entiendan las locuras de Sigmund Freud. No, dijo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, a través de la palabra Dios nos habla, pero también en una relación uno habla y después escucha lo que el otro tiene que decir. Es decir, Dios nos habla a nosotros y después Dios nos escucha a nosotros a través de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses. Me gustaría que me siguiera, y si tiene un marcador ahí, que lo marque. No importa que se le gaste la Biblia, hermanos. Dicen que una Biblia destruida representa una vida que no la está, porque se usa. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y ese es un versículo que usted conoce y es los más cortitos de la Biblia. Orad sin cesar. A través de la palabra, a través de la oración, pero también a través de la alabanza y la adoración. Salmo 149, versículo 1, desde el 1 hasta el 6. Salmos 149, versículo 1 al 6, casi al final del libro de los Salmos. ¿Lo tiene? Diga amén. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, lo que estamos cantando ahorita. Su alabanza sea en la congregación de los cabritos, de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Últimamente, esto que yo acabo de poner como fundamento de una comunión con Dios, en la cual Dios habla, nosotros le hablamos a Él y también nosotros le alabamos y le adoramos. Esto se ha visto tristemente afectado. Yo lo he visto en 20 años, cómo se ha ido desviando, cómo el camino está haciendo hacia un lado, que es el correcto, y de repente hacen un U-turn para ir en pos de otras cosas diferentes. Estoy hablando de la iglesia cristiana del siglo XXI, lo que se le llama la teología postmoderna. Pero es necesario, y es a donde quiero enfocar el mensaje, esto fue la introducción. Regresemos a 1 Corintios 10, versículo 4.
Este mensaje se titula Cristo es la roca. Diga conmigo, Cristo es la roca. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es necesario que entendamos lo que nosotros recibimos cuando fuimos salvos. Y hay una pregunta obligada aquí. ¿Hay alguien aquí que es salvo? Levante la mano. No se avergüence del evangelio. Si está cargando el niño, bueno, con la otra. Y si no puede, bueno, habla así. Pero cuando nosotros fuimos salvos, es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos lavados con la sangre de Cristo y entonces recibimos una nueva naturaleza. ¿Por qué la iglesia se desvía de las sanas palabras del Señor Jesús para ir en pos de otras cosas? Porque no entiende lo que recibió cuando fue salvo. No se entiende. Y yo se lo voy a resumir brevemente, solamente uno de los puntos. Recibimos vida eterna y nueva naturaleza. Amén. Cuando usted fue salvo, recibió vida eterna y recibió una nueva naturaleza. Cuando nos arrepentimos, nos fue dada esa nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, si repitiste la oracioncita, sigues viviendo de la misma manera, no hubo un nuevo nacimiento. No hay una nueva naturaleza en ti. Solamente repetiste bla, 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 y seguiste tu vida. Pero eso no, así no se recibe la vida eterna. Dice también en Colosenses 2:10, dijimos vida eterna y una nueva naturaleza. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creímos en ese evangelio, nos arrepentimos, recibimos vida eterna, recibimos una nueva naturaleza. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros, ¿quién? Los que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Estáis, diga conmigo, ¿qué dice? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Diga conmigo, estoy completo en Cristo. Ahora dígalo creyendo. Estoy completo en Cristo. Pero además de haber recibido vida eterna y una nueva naturaleza, recibimos también al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Efesios 1:13. Si usted es muy hábil con la Biblia, nomás anótelo y después lo cheque en su casa. Efesios 1:13. Recibimos vida eterna, recibimos una nueva naturaleza, estamos completos en Cristo, pero además también recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, de nuevo, se está refiriendo a los que han sido lavados, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, no las palabras de cualquiera otro, las palabras de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Es la tarea de todo ministro predicar la palabra que produce arrepentimiento y que le ofrece salvación a la que le está oyendo. Si no, no sirve. Eso dice la palabra. No es lo que digo yo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. No bastó solamente con oírlo. ¿De qué sirve que el pastor lo prepare, lo enseñe y usted lo oiga si no lo cree? Habiendo oído, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Diga conmigo, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted oyó la palabra, cuando usted creyó la palabra, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo pregunté, ¿alguien aquí es salvo? Y casi todos levantaron la mano. Entonces, usted tiene el Espíritu Santo. Lo dice la palabra.
¿Quiere ver otro? Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Recibimos vida eterna, recibimos una nueva naturaleza que nos da la capacidad de vencer la tentación si fortalecemos esa nueva naturaleza en el Espíritu. Pero también recibimos al Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuche bien, sean judíos o griegos o de Michoacán o de Guerrero, fuimos todos judíos o griegos, sean esclavos o libres, ricos o pobres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Diga conmigo, a todos. A todos, hermano. Repito, usted tiene al Espíritu Santo. Pero además, vaya buscando primera de Juan 2:20. Pero además de haber recibido la vida eterna, de haber recibido la nueva naturaleza, de haber recibido al Espíritu Santo, también recibimos la unción del Santo. ¿Ya tiene primera de Juan 2:20? Y aquí es importante aclarar algo, hermano. No hay unos más ungidos que otros. Hay unos más carnales que otros, eso sí, pero no hay más ungidos que otros. ¿Por qué? Porque la salvación que yo recibí no es más grande que la salvación que recibió ella. Recibimos la misma salvación. Jesús derramó la misma sangre por todos por igual. Y dice la palabra que recibimos todos el Espíritu Santo. Así que a veces se acuñan términos en la iglesia cristiana que se le llama el folclore cristiano, ¿sí? Entonces, como que uno, todo lo decimos que está ungido. Es que ese disco está ungido. Es que ese hermano está ungido. Es que ese hermano está más ungido. No, ese no está tan ungido, el otro está. Pero todos estamos ungidos, porque todos recibimos la unción del Santo. ¿Está claro? Puede ser que se confunda que unos están más en la carne que otros. Esa es la diferencia. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, una vez más, todos mis hermanos aquí en Cristo Visión, que han sido lavados con la sangre de Cristo, tenéis, ¿qué dice? La unción del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Qué cosas? La muerte y resurrección de Jesús, la cual oímos y creímos, y con el Espíritu Santo fuimos sellados. Recibimos la unción del Santo, la cual, podemos conocer todas las cosas. Dice primera de Juan 2:27, y busque también segunda de Corintios 1:21. Primera de Juan 2:27. Estamos hablando de que recibimos, cuando fuimos salvos, la vida eterna, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo y la unción del Santo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, refiriéndose a los falsos maestros, refiriéndose a los que enseñaban otras enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice después? Permanecer en Él. Si permanecemos en Dios, si hemos oído esa verdad del Evangelio, hemos creído, recibimos esa nueva naturaleza. Después, fortalecemos ese nuevo hombre en el Espíritu. ¿Cómo? Teniendo comunión con Dios. ¿Cómo era comunión con Dios? Leyendo su palabra, en oración, en alabanza y adoración. Y así, fortalecidos en el Espíritu, podemos resistir al diablo, y el diablo tiene que huir. Pero si, hermano, repetí la oracioncita, digo que soy salvo, vengo el domingo a la iglesia, me la paso leyendo revistas del TV Notas y viendo al Gordo y la Flaca y en el Facebook y chismeando, y vivo en la carne. Y después vengo y le digo: pastor, póngame la mano aquí para caerme y recibir la unción. Eso es cristianismo made in China. No funciona. El verdadero cristianismo lo estamos viendo aquí. Es el que recibió, oyó, creyó, vive en el Espíritu, fortalece la nueva naturaleza, sabe que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Es decir, no dice que ya no peca, pecamos,
Puede haber un buen guitarrista y de repente se equivoca también, pero eso no lo hace ser un mal guitarrista, tuvo un error. Igual el cristiano, aún el espiritual, peca también, porque si decimos que no pecamos somos mentirosos y ya estamos pecando. Entonces peca, pero ¿qué pasa cuando peca? El Espíritu Santo te redarguye y te sientes mal y te arrepientes y Dios te perdona. Tenemos abogado para con el Padre y después sigues caminando, sigues fortaleciéndote. Segunda de Corintios 1:21, estamos hablando de la unción que todos, diga todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo hemos recibido. Primera de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, después, y el que nos ungió, no fue el pastor, no fue el super apostolator 34, no, es Dios. ¿Cuándo ocurrió? Cuando fuimos salvos. El cual también nos ha, ¿qué dice? Sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando nosotros entendemos los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento había unos cuantos ungidos, ciertamente. Los reyes, los jueces, los profetas eran ungidos por Dios. Pero en el Nuevo Testamento, donde yo vivo, en el nuevo pacto de Jesucristo que murió en el Calvario, dio su vida en rescate por mí y ahora me dio la vida eterna, una nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Ahora todos estamos ungidos. Una cosa es el antiguo y otra cosa es el nuevo. Así que, ¿queda claro eso? Hasta que ya no diga entonces eso está ungido. Esa Biblia está ungida porque encuentro todo. ¿Has oído eso? Esta Biblia está bien ungida porque encuentro los versículos bien rápido. No. Dios no unge cosas, Dios unge los que se arrepienten. Amén. Primera de Corintios 10:5, continuamos con el versículo clave. Espero que se esté gozando, hermanos. Anoche estuve orando y estuve diciéndole al Señor: Señor, trae la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo. Y cuesta trabajo sacar toda esta información. Cuesta tiempo, cuesta trabajo, pero es menester nuestro traerles la palabra que Dios quiere hablar. 1 Corintios 10:5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De quién está hablando? De los que bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Que fueron bautizados, bebieron de la roca, pero dice de los más. En otra versión dice de muchos de ellos no se agradó Dios. Entonces, ¿se acuerda al principio? Dije solamente un 25% de la manzana que está partida en 4 partes, solamente un pequeño remanente, un sobrante, y las sobras son las que nadie quiere. Entonces a lo mejor a nosotros nos dicen: esos están locos, pero somos una sobra, un remanente. Dice: de los más de ellos no se agradó Dios. Tengo que decirle esto, hermano, pero hay muchas iglesias hoy que se dicen ser cristianas y que a esta misma hora están reunidas en todos lados del mundo, que dicen conocer a Dios, que dicen haber bebido de la roca de Cristo, que dicen haber sido bautizados, que dicen conocer a Dios, pero de muchos de ellos Dios no se agrada. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Dice la palabra que salieron de Egipto por Moisés. Moisés los sacó del pueblo de Egipto e iban caminando hacia la tierra que Dios les estaba guiando. Y en ese trayecto tuvieron carencias. En ese trayecto no tenían las mismas cosas que tenían cuando estaban establecidos en Egipto, pero iban en camino hacia un lugar mejor, la tierra que Jehová les había prometido. Usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y salimos del mundo, salimos de Egipto para caminar la vida cristiana, que es aquella que vamos nosotros avanzando, la cual no se parece en nada a esta vida anterior que pasamos. Amén. En la cual vivíamos para nosotros mismos,
para saciarnos a nosotros mismos, para tener, para adquirir, para ganar, para que todos nos vieran, todo era para nosotros mismos. Pero Dios nos sacó de esas tinieblas y nos lleva en un camino que ciertamente no es fácil si se camina en tus propias fuerzas. Pero si caminas desde la nueva naturaleza, si lo caminas lleno del Espíritu Santo, si lo caminas con la unción del Santo, puedes llegar y no vas a voltear atrás como la esposa de Lot, que extrañando lo que había dejado, quedó convertida en estatua de sal. Dios no se agrada en los que miran atrás. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, de los vicios, sino de las cosas que codiciábamos antes cuando estábamos en el mundo. Caminamos en la vida cristiana y Jesús te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y vamos con la cruz y decimos: ay, lo que tenía yo antes. Cuando no estaba en Cristo, estaba bien bendecido. Sí, pero eras bien tranza. Y ahora naciste de nuevo, dejaste de transar, dejaste de estafar a la gente, dejaste de guardarte lo que no es tuyo. Y obviamente la bendición, entre comillas, se empieza a ir y empieza a haber carencias. Y tu estilo de vida ya no empieza a cuadrar con el estilo de vida que tenías antes. Y entonces empiezas a voltear atrás y dices: Señor, dame chancita otra vez, Señor. Más me aliviano y pago los biles y luego ya te sigo, y dejan la cruz. Y algunos se van atrás. Pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bebieron de la roca, que era Cristo. Fueron bautizados, pero nunca se arrepintieron verdaderamente. Números 14:4 es donde se está refiriendo. Quedaron postrados en el desierto, muchos de ellos, porque se rebelaron contra Dios, porque anhelaron las cosas que tenían, se les hizo cansado el camino que Dios les estaba mostrando. Y déjame decirle algo, hermano. Ellos recibían en el desierto, Dios les daba a comer maná, que era el pan que caía del cielo. Y hay una enseñanza muy importante aquí. La enseñanza es que este pan, cuando ellos lo vieron, dijeron: ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? No se parece a mi buffet chino que tenía allá, ni a mis tacos, ni a mis pupusas, nada. ¿Qué es esto? Pero ¿sabe qué? Ese pan saciaba su hambre. Aleluya. Eso quiere decir, la enseñanza es que Dios promete darte lo que necesitas y no lo que codicias. Si no puede decir amén, diga: oh, man. Números 14:4. Y después dijeron y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahí está. Querían desobedecer la autoridad impuesta por Dios. Aquí hay otra enseñanza también. Hay una autoridad que ha sido puesta por Dios. Esta autoridad le va a dar cuentas a Dios por lo que le enseña a usted y por lo que le da de comer a usted. Pero es su responsabilidad obedecer la autoridad impuesta por Dios. Ahí diga amén. Pero estos, anhelándolo de atrás, dijeron: no, es que estos nos llevan a quién sabe a dónde. Dejaron de creer. Dije, algunos cristianos dicen: es que la vida eterna. Y un famoso evangelista dijo por ahí, que tiene un copete así grande, dijo por ahí: yo no quiero en las calles de oro en el cielo, yo las quiero aquí y ahora. Y dijo: si vuelvo a oír a alguien que me dice que las calles de oro van a ser en el cielo, lo pateo. Eso dijo. Una que usted considera como, pero eso dijo. Igual que el pueblo de Israel. Lo que tenemos allá, eso de la tierra prometida, como que no, yo ya quiero ahorita, quiero saciarme. Dijeron: vamos a tirar a Aarón y a Moisés, vamos a poner a otros que sí nos guíen para Egipto. Muchas iglesias han destituido a sus pastores que les enseñaban la palabra de Dios para poner a gente que los está llevando al mundo, disfrazado de cristianismo, pero los está llevando en pos de las cosas materiales.
Pero Dios envió juicio por sus actos. Y vaya al versículo 29 de Números 14, 29 y 30. Dios, hermano, es amor. Alguien diga amén. Pero también es justo y es santo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Dios traerá juicio por los actos de nosotros y de aquellos que no se arrepienten. A Jesús le dijeron, dura palabra es esta. Pero hermano, dura palabra es esta. Tengo que advertirles, como si viene un huracán y yo le digo, no, si les digo se van a asustar. Mejor no les digo. Y se los lleva a todos. Tengo que advertirles. Dura palabra es esta, pero hay oportunidad para el que se arrepiente. Números 14, 29 dice, en este desierto, está hablando Dios, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En otra versión dice, se han quejado de mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Yo quiero ser como Caleb. Yo quiero ser como Josué. Porque ellos le creyeron a Dios. Ellos pusieron su vista no en las cosas terrenales, sino en las cosas que provienen de Dios, las cosas eternas. Pero de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aprender de esto para que esto no nos ocurra a nosotros? Bueno, regresemos a 1 Corintios 10:6. Estas cosas Dios las ha escrito para que nosotros aprendamos de ellas. Aunque vivimos en el nuevo pacto, no podemos ignorar el antiguo pacto. Dios lo dejó ahí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender de él. Alguien diga amén. 1 Corintios 10:6. Y si quiere déjele ahí un marcador, porque vamos a estar regresando ahí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La pregunta es, ellos codiciaban comidas, codiciaban la vida que tenían en Egipto, no la vida pecaminosa, sino la simple vida, la vida normal. Dios los sacó de ahí para ir a una vida de estrechez, o más bien una vida donde tenían lo necesario. Porque Dios nunca los dejó morir de hambre. Cuando tenían frío, mandaba una columna de fuego. Cuando tenían calor, mandaba una nube y ya no sufrían más calor. Y cuando tenían hambre, Dios les mandaba el pan directamente del cielo, el cual saciaba su hambre. Pero fíjese bien, los codiciosos guardaban un poquito por ahí. Ya, de lonche. Uno que otro glotón por ahí, ¿no? Pues, para lonche, hijo. Y lo guardaban ahí. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando volteaban se llenaba de gusanos y estaba podrido y no servía. Dios te quiere dar lo necesario, porque si te quieres ir más allá de lo necesario, corres el peligro de que te apartes de Él, de que ocupes el tiempo que Dios se merece para ir en pos de las cosas materiales. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codicia hoy en día la iglesia del siglo XXI? Basta solamente con ver. Dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. A nosotros nos fue dado el discernimiento para que veamos, para que aprendamos de Él y no codiciemos cosas malas, como el pueblo de Dios y como la iglesia del siglo XXI codicia. Emociones subjetivas. Emociones subjetivas. Muchos, después de haber conocido a Cristo, su palabra, oír su voz, han hecho a un lado todo esto y lo han cambiado por algo nuevo. Y yo los he oído. Yo, hermano, ya estoy cansado de esto, lo mismo, yo quiero algo nuevo. Y algunos predican de que algo nuevo, y algo nuevo, hermano. La palabra nunca pasa. El cielo y la tierra pasan. Las emociones pasan. Mire, hace aproximadamente 15 años llegó un mover a México de la risa santa.
supuesta risa santa. Y empezaba alguien, según oraba, y se caían y empezaban a reírse y se quedaban horas y horas y horas y horas riéndose. El espiritual juzga las cosas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dijimos hace rato que toda experiencia y toda emoción debe ser fundamentada con la palabra. Bueno, muéstrame en la Biblia cuando el apóstol Pedro, Juan o Jesús se cayó al piso fuera de control, riéndose como loco por horas y horas y horas. ¿Dónde está? Nadie puede decirlo. Pero o sea, hermano, sentí bonito. Pues también un toque de marihuana se siente bonito. Pero ¿es la voluntad de Dios? No. Entonces, el Espíritu Santo es dominio propio. Genera dominio propio, no una pérdida de la conciencia. Pero bueno, pasó de moda esa emoción de la risa santa. Pasó. Después vinieron nuevas cosas y siguen viniendo nuevas cosas que pasan y salen nuevas, pasan y salen nuevas. Pero la palabra nunca pasa. Yo me quedo con lo que nunca pasa. Yo digo, hay que usar un poquito el sentido común y decir, bueno, esas emociones son pasajeras y son basadas en las emociones y en las sensaciones, en lo que siento y en lo que me emociono. Pero he ido a iglesias, hermano, donde no se predica la palabra. Desde que empieza hasta que acaba son puro, ¿y qué sientes? ¿Y qué sientes? Y, tan duro y duro y duro. ¿Y la palabra? Hay señales y hay milagros y sí se sana la gente, pero ¿y la palabra? Jesús vino, su propósito principal no era sanar a las personas. Hello. No era sanarlos, sino darles la vida eterna. Hubo 10 leprosos que él sanó. Los 9 se fueron y chido, ya lo hicimos, vamos. Solamente uno regresó y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, recibieron el milagro los 9, pero no fueron salvos. Solamente el que regresó con Jesús se postró y le adoró. Le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, puede que hay milagros, pero si no hay palabra, no hay salvación. Entonces, esas emociones son pasajeras. Mire, 1 Corintios 13:8. Y qué bueno que se quede pensando, hermano, porque para eso es la palabra, para meditar en ella. Dice el libro de los Salmos, inmensamente feliz el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. Dice ahí mismo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Por eso es bueno que tome notas y luego medite en ellas, lea uno de los versículos, se ponga a meditar en él, a orar y diga, tremendo, el Señor nos muestra. El amor nunca deja de ser. ¿Ya lo tiene? Pero las profecías se acabarán. Amén. Se van a acabar. Y cesarán las lenguas. Yo creo en las profecías, creo en el don de lenguas, pero dice la palabra que se van a acabar. Y la ciencia acabará. Se está refiriendo a la ciencia de este mundo, la sabiduría de este mundo, se va a acabar. Las lenguas se van a acabar, las profecías se van a acabar, se van a cumplir, se van a acabar. Pasan, se cumple la profecía y ya se cumplió, o sea, va a pasar. Dice después, y la ciencia acabará. Entonces, ¿en qué debemos de enfocarnos? En lo que no se va a acabar, en la palabra, en lo que es eterno, en fortalecer esa nueva naturaleza que tenemos. Alguien diga amén. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque esta palabra es la que puede generar fe en usted y en mí. ¿Qué significa fe? Hay muchos conceptos de fe. Fe para tener un carro del año, fe para tener una casa, fe para tener la mejor mujer, fe para tener... Pero la palabra de Dios, la palabra fe, según la palabra de Dios, es pistis en griego, que significa confianza total en Dios para salvación. Es decir, cuando usted recibe la salvación, usted confía totalmente. No la ve, ¿verdad? La salvación no la ve, no la toca, pero usted confía
en que usted es salvo, porque la salvación se la dio Dios. Romanos 10:17, no lo busque si quieren. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra produce fe, confianza en Dios. Toda experiencia o sensación o mover debe estar basado en la palabra de Dios. Alguien dígame. De lo contrario, debe ser desechado. Y el cristiano maduro que valora ese sacrificio de Jesús se queda con lo eterno. Es decir, creemos que Dios tiene poder. ¿Qué poder más queremos que ver a alguien que era un adúltero, un drogadicto, un homosexual, qué sé yo? Dice el apóstol Pablo, todo esto erais algunos de ustedes, y verlo transformado por el poder de la palabra de Dios. No por la palabra, el oír la palabra, el haberla creído, le hizo una nueva criatura, le hizo dejar esa vida que tenía y ahora es una nueva criatura que camina en pos de lo eterno. Eso es poder, hermano. Eso es, algunos, ay Señor, queremos ver tu poder. Pues, ¿no lo has visto? Ahí está. Ese es poder. Según el apóstol Pablo, el evangelio es poder para salvación. ¿Qué otras cosas codicia la iglesia del siglo XXI? Cosas materiales. Primera de Juan 2:16, se lo leo yo porque es una versión distinta, pero si quiere anótalo. Es la Nueva Traducción Viviente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Si yo le vengo predicando, hermano, es que usted tiene que tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa. Mire, no le gustaría vestirse como yo. Este traje, no, le estoy poniendo el ejemplo, ¿eh? Cuesta $3,000 y mi corbata 500. Gloria a Dios. ¿Ah, sí? Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo ese predicador? Está guiando al pueblo, desviándolo de ir hacia las cosas eternas para ir por las cosas materiales. Y los está llevando. ¿A través de qué? De la codicia. A través de un deseo insaciable por todo lo que vemos. Aleluya. Pero dice la palabra que nosotros andamos no por vista, sino por fe. Amén. Y algunos llegan a las iglesias y dicen, o a veces escuchan un mensaje como este y dicen, no se vio nada, no, hermano, nomás habló y habló, pero nada. Bueno, ese es alguien que no ha nacido de nuevo. Que esto le parece locura. La palabra de la cruz le piensa que es locura. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y dice más adelante, o más bien, si va conmigo a Números 11:4, ya estoy casi por terminar. Números 11:4. Estamos hablando de los que no se agradó Dios y fueron postrados en el desierto. Pero hay algo clave aquí. Números 11:4 dice, ¿ya lo tienen? Dice, y la gente extranjera, diga extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero el pueblo de Israel ciertamente codició lo que tenía cuando estaban establecidos en Egipto. Y ahora que eran peregrinos extranjeros, no podían tener todo eso. Hermano, acabamos de regresar hace un par de días, estuvimos en California, todo el estado de California estuvimos para arriba y para abajo. Desde casi San Diego hasta San Francisco. Y andábamos como peregrinos. Dormíamos una noche en un lado, otra noche en otro lado y otra noche en otro lado. Y yo extrañaba la sopita de mi casa, mi camita, pero yo andaba como peregrino. No podía tenerlo porque eso estaba en mi casa. Entonces el pueblo de Israel estaba peregrino en el desierto, ya no tenía lo que tenía cuando estaba establecido en Egipto, pero iban hacia la tierra que fluía leche y miel.
La vida eterna. Hacia allá iba. Entonces, dice, ahí leímos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. No debemos de permitir que gente extranjera se mezcle con nosotros. No estoy hablando de alguien nuevo que llega y que viene del mundo y viene a ser arrepentido, sino estoy hablando de lobos vestidos de ovejas, que vienen con apariencia de piedad, de devoción, de ser muy santos y muy ungidos, ¿verdad? Pero niegan la eficacia de ella, porque todo lo que hacen no está en la Biblia, porque se exaltan a ellos mismos. Bueno, esos hay que hacerlos a un ladito, así como, bueno, excuse me, que Dios te hable, porque ya bebiste de la roca, ya fuiste bautizado, ya comiste del maná, ya conoces a Cristo. Entonces, si quieres andar en tus rollos, en tus propias vanidades, bueno, pero no contamines el pueblo en el cual nosotros estamos. Entonces, esa gente extranjera se mezcló. Dice la palabra que entran encubiertamente. ¿Ah? Entran así como los ves tú, pero cuando los oyes, disiernes y dices, esto no huele bien. Tuvo un vivo deseo. Ese vivo deseo, ¿de qué era? De lo que está más adelante. Dice que los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado, de los pepinos, de los melones. Parece un buffet chino ahí, hermano. Hasta cebollas y ajos, bácala. Pero esta gente mezclada los empezó a motivar y los volvió de ir en pos. Y un juicio vino sobre el pueblo de Israel. Primera de Reyes 19:11. Nada más apúntalo. Se lo voy a platicar. Elías había vencido a los profetas de Baal. Con el poder de Dios los había decapitado a todos, se los acabó a todos. Pero después vino una mujer, Jezabel, y Elías tuvo miedo y se escondió en una cueva. Tremenda mujer esa. Que después de un hombre de Dios haber derrotado a los profetas de Baal, una sola mujer lo hizo huir y meterse a la cueva. Así que, muchachos, tengan cuidado, hay mujeres tremendas. Busquen una mujer que ame a Dios, que busque la palabra de Dios. No importa que no esté muy bonita, lo físico se va acabando, se va desgastando, pero ¿de qué te sirve tener una 90, 60, 90 y te va a tener metido en la cueva, apartado de Dios? Pero Dios le dijo a Elías, le dijo, ¿qué haces ahí? Igual a muchos hoy que andan metidos en doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Dios les dice, ¿qué haces ahí? Yo te lavé con la sangre del Cristo, mandé a mi hijo a morir en rescate por ti, para sacarte de Egipto, para que ahora vayas nuevamente con tu traje disque de cristiano en pos de las cosas materiales, en pos de puras emociones, en pos de puras cosas pasajeras. Yo quiero darte vida eterna, pero tú la has desechado para ir en pos de las cosas pasajeras. Entonces Jesús le dijo, ¿qué haces ahí? Sal fuera, Dios le dijo a Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Qué poderoso suena eso, ¿verdad? Qué poderosa se ven muchas reuniones hoy, que se oyen los estruendos y van las multitudes y los shows y las luces y ¡qué poder! Siga leyendo conmigo. Pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el viento. Usted los puede ver lleno y show y todo, pero Jehová no está allí. Y tras el viento un terremoto, el estruendo, y se caía todo. Muchos cristianos nomás ven tantito ahí, ¡ay, qué tremendo! Pero no disciernen, no lo filtran por la escritura, no dicen, a ver, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero Jehová no estaba
allí en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, esta enseñanza o este acontecimiento nos muestra claramente que Dios no está en todas las manifestaciones que dicen ser espirituales. Este fuego, este terremoto y este viento recio se había visto antes, pero Dios nunca repite lo que ya hizo. Jesús nunca repitió ninguno de sus milagros. Cada milagro fue diferente, pero nosotros, como lo queremos ver desde la mente humana, queremos enfrascar a Dios y a la manera en la que Él opera y decir: Señor, tú vas a operar así. Yo me caí, bueno, este también se tiene que caer. No, Dios no opera, Dios no recicla las cosas. Él hace las cosas nuevas. Y es necesario que usted y yo usemos el discernimiento para poder saber en cuál manifestación está Dios y en cuál no. ¿Y cómo vamos a saber? Con la palabra de Dios. Eso hizo Elías. Y fíjese bien, aunque Elías estaba temeroso, escondido en una cueva, temeroso de una fulana, Jezabel, estaba escondido, pero aún así Dios le llamó. De la misma manera que Dios llamó a Elías, hombre de Dios, Dios te está llamando a ti. Y te dice: ¿qué haces allí? Si es que estás allí, si es que te has apartado de mi palabra para ir en pos de cosas materiales, para ir en pos de simples emociones pasajeras, y la palabra la has hecho a un lado. Pero quiero decirte, Cristo es la roca que tiene agua de vida. Aleluya. Juan 4:14, con esto termino. Juan 4:14. Todo esto ocurre, esa apostasía se llama, ocurre porque no se conforman con lo que Cristo hizo en la cruz, porque no les parece suficiente la salvación, la vida eterna, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo y la unción que tienen. No les parece suficiente y se vuelven en pos de lo que parece, pero no es. Aleluya. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, estaba hablando Cristo, el Hijo de Dios, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios, aleluya. Para vida eterna. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, una mujer que había buscado saciarse con varios maridos, había buscado saciar el vacío que tenía en su interior, pero Jesús le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando tú verdaderamente te arrepientes de tus pecados, cuando tú verdaderamente oyes el evangelio de la verdad y lo crees, viene todo lo que describimos, todo lo que he estado repitiendo, y me gustaría que lo meditaras: la vida eterna, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo y la unción del Santo. Viene a tu vida. Y entonces, Colosenses 2:10, lo leímos hace rato: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando tú ves eso, que Dios te entregó, supongamos que Dios, cuando te arrepentiste, te entregó un equipo, unas herramientas, como le quieras llamar, y sabes que lo tienes, dices: estoy completo, no necesito nada más. Yo he oído cristianos que dicen: vengo a rellenar el tanque. Es porque no saben que ya lo tienen ahí, pero no lo ejercitan en la comunión con Dios. Creen que esto es una fórmula mágica, creen que este lugar es un lugar
especial, en el sentido de que cuando vengo aquí ya me lleno y luego puedo salir. No, hermano, no es el lugar, es la actitud del corazón. El corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, no es solamente aquí, porque imagínense que viniera un huracán o un X y se tuviera que cerrar este lugar por 3, 4 semanas. Imagínense, los que nomás creen que aquí está la presencia de Dios, los que creen que nada más aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Pues habita dentro de nosotros. Hay muchos que andan buscando evento tras evento, un mover nuevo. No. Ya está aquí. Aleluya. El tiempo que ocupas para ir allá, estudia la palabra. A mí me gozo de ver que en esta iglesia hay enseñanza de la palabra, hay un estudio bíblico, escuela dominical. Eso se ha perdido, hermano. Hoy en día las reuniones son de 30 minutos la predicación nada más, y dicen nada de eso es palabra de Dios. Solamente dicen, tú vas a ser exitoso y tú vas a hacer no sé qué, y te motivan para que salgas a tu vida mundana otra vez y seas el campeón que hay en ti. Y no hay estudio de la palabra y la gente sale. Pero la palabra produce arrepentimiento, cambio de mente. Póngase de pie, por favor. Da tristeza, Señor, ver la manera en la que muchos que alguna vez bebieron de la copa que eras tú se han apartado del camino, Señor, que tú has mostrado, el camino más excelente, el camino eterno, Señor, para ir en pos de entretenimiento barato, para ir en pos, Señor, de emociones pasajeras, para ir en pos de cosas materiales, Señor. Oh, Santo. Aleluya. Pero tú has dicho, Señor, que los que son tuyos nadie los arrebatará de tu mano. A los que han sido verdaderamente comprados con tu sangre, nada ni nadie los arrebatará de tu mano. Y tú, Señor, compraste a tu iglesia con tu sangre, Señor. No hay nadie más que pueda arrebatarla de ti. Tú dijiste, Señor, que en los postreros días muchos apostatarían de la fe. Muchos se apartarían de la verdad escuchando doctrinas de demonios, Señor. Y hoy, Señor, queremos ir en pos de ti. Te damos gracias porque tú nos sigues dando la oportunidad. Y así como a Elías le dijiste, Señor, ¿qué haces ahí? Así, Señor, hoy tú sigues hablando a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar pueda entender el Espíritu Santo, pueda entender la vida eterna, pueda entender la nueva naturaleza, pueda entender, Señor, todas esas cosas que tú nos diste cuando fuimos salvos, y que pueda entender que estamos completos en ti, que lo que nos compete hoy en día es seguir escuchando tu voz, seguir yendo en pos de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo. Quiero dejar una reflexión. Quizás alguien aquí nunca ha nacido de nuevo. A lo mejor dices, yo no entiendo qué es eso. Yo no entiendo qué es eso de ser salvo. O en realidad no sé si lo soy. Yo en realidad no sé si soy salvo o no soy salvo, si tengo vida eterna, todo eso que dijo el hermano, no sé si lo tengo. Bueno, yo quiero decirte hoy, en la palabra de Dios se encuentra la revelación de Jesucristo, quien siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vino a este mundo, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, recibió el castigo que tú y yo merecíamos y resucitó al tercer día. Y yo quiero decirte, medita en eso, medita en ese sacrificio. Quisiera poder tener una oración o algo que
mágicamente, de una manera espontánea, te hiciera salvo, pero eso es algo que está en el corazón de cada quien. Y por último, quiero invitar, si usted quiere buscar genuinamente a Dios, de una forma verdadera,